cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y con que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa Escudriñando. Es una bendición poder compartir contigo nuevamente lo que el Señor está haciendo con nosotros. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Y yo soy el doctor Luis Gómez, pastor también juntamente con mi esposa en Avance Global. Y qué gusto poder compartir con ustedes las verdades de la palabra de Dios de una forma particular en este programa especial donde queremos hacerlo muy profundo, con una énfasis en sacar lo máximo de lo que podamos ver de la palabra de Dios. Amén. Y Luis, estamos en un momento bien interesante. Me gusta siempre decir esto, que el programa Escudriñando es un programa que responde a una necesidad en el cuerpo de Cristo en este tiempo. Yo creo que como iglesia del Señor necesitamos ir más profundo a la palabra. Amén. Conocer al Señor, pero Amén. al Señor de la palabra, porque hay muchas interpretaciones. Se da mucha interpretación de la palabra personal, conveniente. Sin embargo, la Biblia se explica a sí misma y esta es la razón por la cual este programa Escudriñando existe, para que podamos estudiar juntos y que la exégesis que nosotros estamos haciendo sea una exégesis que va la misma palabra, es la misma palabra explicándose a sí mismo. Y estamos estudiando un tema interesantísimo para nuestra audiencia, si no nos habían ya estado con nosotros en esta nueva serie. Y estamos hablando de una visión de Cristo para los últimos tiempos. ¿Por qué un tema como este? Porque nosotros sabemos, y el apóstol Pedro lo dice de esta forma, que hay una verdad presente y nosotros necesitamos entender esa verdad presente. Y uno de los problemas que ocurrió en Israel en la venida de Jesús la primera vez, en ese caso como Mesías, pero también como rey, o sea, vamos a decirle el rey redentor, fue que ellos perdieron la visitación porque no conocieron su tiempo, no conocieron el episcopos, no conocieron esa revelación de Cristo y haber esperado tantos años por el Mesías y sin embargo no lo conocieron. Sí, a mí me gusta decir eso con estas palabras específicas, que conocían al libro y de qué hablaba, del Dios que hablaba el libro, pero no conocían a Dios. Tenían una revelación de cómo estaba, de lo que era lo que el libro estaba indicando, pero ellos no encontraron al Dios el Dios que estaba hablando de ese libro. Y eso está sucediendo en el día de hoy. Lamentablemente, mucha gente se conoce la Biblia, pero no conoce al Dios de la Biblia. Y creo que por eso este tema es clave para este tiempo, donde podemos caminar y empezar a descubrir de una forma impresionante lo que Dios es, quién es Jesucristo, quién es la revelación de Cristo para este tiempo. Y estamos tratando este tema basado en el libro de Apocalipsis, cuando dice que el Señor va cabalgando en su caballo blanco y él va y tiene un nombre escrito en su muslo, el Verbo de Dios, y también tiene un nombre que nadie conoce a la vez. Y esta descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis es una descripción que no corresponde, vamos a decir, a la predicación que nosotros todavía tenemos en nuestras iglesias, porque nosotros nos quedamos predicando al Jesús histórico, al Jesús que caminó en la tierra y que fue sanando a los enfermos, al Jesús histórico que caminó por la tierra y en un momento de necesidad alimentó a 5,000 o alimentó a 3,000. Pero eso no significa que esa manifestación para un momento específico del ministerio terrenal de Cristo es lo que es el todo del ministerio de Jesucristo, o mejor dicho, de quién es Él. Y en este caso, Juan, por cierto, uno de los que caminó con él y pudo verlo de cerca, pudo recibir de parte del Padre una revelación bien pertinente para nosotros en estos últimos tiempos. Sí, lo que está hablando de que Jesús caminó en la tierra y presentan ese Jesús histórico,
nos hace pensar en que, podríamos pensar que es que ese Jesús como que no es lo que estamos nosotros hablando. No, sí existió un Jesús histórico y lo creemos y lo aceptamos como tal, pero Jesús no se quedó muerto. Porque el grave problema de ese Jesús histórico que es como cualquier otro personaje de la historia, que ha quedado en la historia, pero el Jesús nuestro está haciendo historia. Hoy en día está activo y está moviéndose en esta tierra y está trayendo a la dimensión de protagonismo las verdades de la palabra de Dios, amén, las verdades de su reino en estos momentos. Amén. Yo quisiera que retomáramos, Luis, la parte porque aquí en este pasaje está diciendo que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y ya para este momento, primero decía que tenía un nombre escrito en su muslo, que era el Verbo de Dios, y ahora dice que hay un nombre que nadie conoce. Y en Apocalipsis 2:17 hay un verso que nos llama mucho la atención porque esto es parte de lo que Dios le da a Juan para las cartas o para las iglesias. Y me gusta siempre pensar, lo hemos dicho en otros programas, que en Apocalipsis se nos habla de 8 iglesias. 7 iglesias, o mejor dicho, 7 aspectos de la iglesia terrenal manifestando problemas. Y la iglesia que desciende del cielo de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Ajá. Y aquí en Apocalipsis 2:17, el Señor le está diciendo a una de las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y dice a las iglesias, al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita va a haber escrito un nombre, y fíjate, es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto tiene está directamente relacionado con lo que estamos leyendo de esa manifestación de Cristo, porque no nos olvidemos que Apocalipsis es la manifestación de Cristo en lo que fue, lo que era para Juan, que eran justamente los problemas de las iglesias, pero también lo que había de venir. Y podemos hacer entonces, porque cuando estamos hablando del verbo, en Juan capítulo 1, hablando del verbo, dice que en el principio cuando era el verbo, era con Dios, pero era Dios. Pero ese verbo se encarnó y manifestó su gloria. Y en el Antiguo Testamento vemos una manifestación de ese verbo a nivel de lo que era profético o señal profética a través del maná. Sí, y el verbo, o sea, hay dos cosas impresionantes en esto, porque en primer lugar está el verbo como algo que da significado y da propósito, porque el verbo ahí se utiliza la palabra con la implicación de acción, la implicación de que está produciendo, y entonces está señalando que la única forma que una gente pueda experimentar una vida adecuada es teniendo significado, teniendo propósito para esa vida. En el Antiguo Testamento nos habla de maná, y maná me gusta mucho porque aquí dice maná, primero le dará a comer del maná escondido. Y después nos dice Juan que Jesús es el pan que descendió del cielo. Pero también nos ponemos a centrarnos un momentico en lo que es el maná. Porque cuando estudiamos esa palabra maná ya en el Antiguo Testamento, siempre que uno pregunta, ¿qué significa maná? Le responden a uno, pan del cielo. Y está bien, no vamos a contradecirlo. Pero la palabra significa, ¿qué es esto? Una expresión de asombro por algo que está aconteciendo. Y eso tiene que ver con el sentirse impresionados por Dios constantemente. Cuando el maná, Dios les empezó a entregar el maná, los primeros días, por supuesto, ellos estaban impresionados de tener comida todos los días en la mañana, bien recién hecha, directamente viniendo de Dios. Qué tremendo. Pero al pasar de los años, entonces pasaron 40, otros escolásticos dicen 42 años, recibiendo maná del cielo todos los días. Cuando yo me imagino que los niños que nacieron después que empezó a caer el maná, para ellos eso era normal. Exacto. Cuando ellos tendrían 20 años, para ellos decían... No se impresionaban. No se impresionaban, no había ese entender de que Dios estaba haciendo algo que no lo hacía más nadie, se lo estaba haciendo solo a ellos. Y
Cuando nosotros estamos entrando en una dimensión como la que vivimos en la iglesia, como la que estamos viviendo cada día que Dios está dándonos las cosas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿le estamos presentando toda la realidad de los milagros que hace Dios a diario a nuestra generación que viene? A tal punto que ellos se siguen impresionando con los milagros que Dios nos hace. Porque, esa es una reflexión importante. Porque cuando entendemos esto, entendemos que una de las fallas que tuvo Israel como pueblo durante todo este tiempo fue que no comunicó adecuadamente, y por eso los espías fallan en dar el reporte. Porque no pudieron ver, si no podían ver ese milagro diario, que no sucedía allá en la tierra prometida, no sucedía en otras partes, les sucedía a ellos como nación. Si ellos no pudieron entender toda esta dimensión, fue porque no hubo una comunicación adecuada, y eso nos habla a nosotros para el día de hoy, que no estamos recibiendo la revelación adecuada de Jesucristo, que cada día nos impresiona, que cada día nos clarifica, cada día nos llama a estar asombrados por lo que Dios hace. Mejor se ha dicho, no es que no la estemos recibiendo, sino que nuestros sentidos naturales y espirituales de alguna manera se están adormecidos. Por supuesto. Porque en el caso de Israel, veamos qué fue lo que pasó. Israel por el desierto, como dice la Biblia, la iglesia, vamos a llamarla así, la iglesia del desierto, superavivada, con señales, milagros y prodigios, todos los días. Todo era sobrenatural para Israel. El hecho de que Dios les hablaba, se manifestaba a ellos a través de la nube, se manifestaba a través del fuego, caía el maná, el agua, veían de manera sobrenatural el hecho de que pasaban los años y su pie no dice la Biblia, ni siquiera se les hinchaba. La ropa no se envejecía. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros sentidos están adormecidos y no podemos ver lo que Dios está haciendo? Porque entonces ellos llegan, son posicionados frente a la tierra prometida y, como bien dices tú, no pudieron trasladar que el poder de Dios manifestándose de manera gloriosa e impresionante, ese era el mismo Dios que les estaba diciendo, los he traído para poseer. Ahora, vamos a trasladarlo a nosotros, porque ahí es donde te decía que esa reflexión es importante. ¿Qué sucede? Estoy haciendo yo como mamá, permíteme verme no en otro rol en este momento, en mi rol mamá, en mi hogar. Estoy transmitiendo yo las verdades de Dios a mi familia de tal manera que ellos se sientan impresionados por Dios, pero además de eso, ellos puedan entender que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios celoso, es un Dios que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie, es un Dios que cumple sus promesas. O sea, ¿cuál es la manifestación? ¿De qué manera estoy transmitiendo yo lo que Dios está haciendo? Sí, el pan del cielo, como lo estamos hablando, habla de comérselo y hacerlo parte de lo que eres tú, porque lo que te comes viene a ser sustancialmente lo que tú eres. Cuando después ya Juan nos dice que Jesucristo es el pan del cielo, quiere decir que hoy está descendiendo maná del cielo todos los días en forma de Cristo. ¿Verdad? Tiene que ser así, porque esto no para, la verdad. No, la Biblia es una palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros a diario tenemos que estar caminando una nueva revelación de Jesucristo. Y es por eso que las iglesias que se centran solo en una verdad específica terminan siendo denominaciones, y muchas de ellas caen en ser sectas, porque pierden la pleiade de bendición que implica comer el pan del cielo, que es que cada día está siendo renovado, no puede dejarse para el otro día, porque Dios está renovando eso en nosotros cada día. Y eso que se aplicaba ya en el hecho natural de que caía el maná, ahora tiene que manejarse desde la perspectiva, yo tengo que recibir, o sea, es una necesidad del cristiano recibir una revelación de Cristo cada día. Amén. Sabes que ese pasaje donde Juan nos dice que Él es el pan que es Jesús mismo, porque Juan el evangelista está citando las palabras textuales de Cristo. Eso es allí en Juan capítulo 6, verso 50. El Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí el mismo Jesús ya está profetizando de su muerte, que es lo mismo que viene entonces el apóstol Pablo en el libro de Corintios, y cuando está hablándole a Corintios con respecto a la cena del Señor, porque está tratando de traer un orden a la iglesia. Tenían un desorden en muchas áreas, y esta era una de las áreas donde había desorden. Le dice, el Señor dijo, coman de este pan, ¿verdad? Y este pan, este maná, porque qué interesante me suena a mí el hecho de que ahora ese maná, que en lo natural dejó de descender para Israel, pero que desciende en forma de Cristo, verbo encarnado, y luego el apóstol Pablo a los corintios le dice, el cuerpo de Cristo, ustedes son ahora. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice, fíjate cómo dice el verso 57 de allí. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. El Señor está entonces trayendo a nuestras vidas, haciendo una transmisión, no solamente de su naturaleza, pero también de su ministerio. Es lo que está diciendo aquí. Porque la palabra vida aquí no es simplemente el hecho de existir, sino el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Amén, amén, sí. Y simplemente como una aclaratoria, que yo creo que la hemos dado en otros programas, pero es bueno siempre recordarla. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para vida. Una tiene que ver con vida biológica, pero la otra tiene que ver con vida con propósito. Amén. La vida abundante, que Dios nos quiere dar, una vida que tiene significado, tiene propósito, tiene claridad hacia dónde va. Y es la vida que está hablando aquí el apóstol, está hablando Jesucristo a través de este texto que está citando Juan. Y me gusta porque lo está citando y lo está diciendo, dice, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Entonces, esto nos lleva a la comunión. Porque cuando celebramos la Santa Cena, la comunión, que es simplemente un simbolismo. Que es un simbolismo, mucha gente no está entendiendo que esto lo que nos lleva a recordar ese hecho, que cuando Jesús lo deja con el propósito, con uno de los propósitos que lo deja, es que estemos apercibidos de que Él está haciendo un milagro diario. La vida cristiana, por lo tanto, es vamos a llamarlo así, una aventura de redescubrir cada día Jesucristo. Amén. Que descubrir Cristo, que es en nosotros la esperanza de gloria. Es descubrir ese Cristo que cada día me está llevando a que la situación, por muy compleja, muy difícil que sea, yo voy a confrontarla y voy a vencer, porque el que está conmigo es superior a todo esto. Ahora, eso que estás diciendo es bien, bien serio. Estás uniendo la revelación de Cristo para mi necesidad con la comunión. Y cuando Pablo dice en ese mismo pasaje del que tú haces referencia, dice que debemos discernir el cuerpo y la sangre. Y ahora, ¿quién es el cuerpo? ¿Dónde está la revelación de Cristo que yo necesito aplicar a mi problema diario? Es a través del cuerpo. Esto es más profundo de lo que se nos ha enseñado. Porque si aquí está diciendo el Señor que hay una transmisión en Juan 6, hay una transmisión del propósito. De la misma manera que el Padre le entregó a Él una vida con significado. Jesús ahora dice, el que come de mí, ahora por mí, tiene esa vida con significado. Amén. Jesús dijo, yo no hago nada si yo no veo al Padre hacerlo. Pero tampoco hablo nada si el Padre no lo dice. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estilo de vida estamos viviendo? No solamente a nivel personal, a nivel familia, pero a nivel ministerial. ¿Cuál es la vida de Dios que estamos transmitiendo como ministerio? ¿Qué estamos edificando? ¿Estamos edificando Babeles? ¿O estamos edificando para nuestra propia complacencia? ¿O tenemos la capacidad de poder ver al Señor manifestado en este tiempo? Yo no sé, yo me siento en este momento como muy desafiada, porque el cambio que ha habido en la atmósfera espiritual es sumamente fuerte. Hay un cambio tan drástico, tan dramático. Y a veces pienso y he estado orando, Señor, no quiero ser alguien
que no entienda los tiempos y habiendo sido heraldo, habiendo sido alguien que decretó, que declaró y que conoció, no pueda conocerte en esta nueva manifestación. Pero entender que la vida con propósito no se estanca, sino que continúa. Y para mí, de verdad, vuelvo a decirte, es un desafío. Sí, y terminando o continuando con esto del maná o del pan de vida, el pan de vida entonces se convierte en algo, como dice ahora el Padre Nuestro. Padre Nuestro, y uno va orando y dice, danos el pan nuestro de cada día hoy. Y la mayoría nos quedamos con el pan material, que es quizás la referencia más... con la provisión. Con la provisión. Y no nos quedamos con el hecho de que el pan de vida ahora es Cristo. No solamente el hecho de que tenemos el pan, la comida en la mesa, sino que ahora tenemos una mesa espiritual que necesita ser servida, pero también necesita ser comida. Porque muchos estamos simplemente teniendo toda la disposición, pero no estamos comiendo esa comida, ese pan tremendo, ese pan espiritual que es Jesucristo. Por lo tanto, no podemos pasar a la segunda faceta del texto de Apocalipsis, cuando dice que le va a dar de comer del maná escondido y le va a dar una piedrecita blanca. Entonces, si no podemos comernos el pan del cielo, que nos está estableciendo y clarificando cada día que Dios tiene una dimensión renovada para cada uno de nosotros, tiene una dimensión de alimentarnos a diario, no podemos entonces entrar en la faceta como yo encajo dentro de del cuerpo. Volvemos allí. Es que necesito retomar ese punto, porque es que creo que hay algo que es importantísimo para nosotros. Esto es cierto, la relación que estás haciendo. Si no como del maná, y el maná es Cristo, la revelación de Cristo, pero Cristo está revelado, la plenitud, según el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, al final, dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Amén. ¿Verdad? Porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero nosotros somos la plenitud de Cristo y Él lo llena todo. Ahora bien, si yo no puedo comer, no puedo discernir el cuerpo de Cristo, entonces no puedo tener una revelación real de Cristo. Si yo no me puedo relacionar adecuadamente con el cuerpo, yo no tengo una revelación real de Cristo. Y luego, entonces, porque en la piedra blanca la clave allí es el nombre que venía escrito. Ajá. Y el Por nombre supuesto. a mí me da identidad y me da propósito. Claro. Pero quiero unir esto con lo que dice David en el Salmo 23. Porque tú dices, fíjate, hay una mesa que el Señor ha preparado y yo necesito comérmela. Pero me gusta el contexto de David en el Salmo 23 porque dice que la preparación de la mesa es enfrente de mis enemigos. ¿Puedo yo, la manifestación de Cristo, el maná que está servido, esa porción, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que está siendo decretada, que es mi porción, que es mi pan diario, es una palabra que está siendo servida en un contexto de guerra, según el Salmo 23. Dice que aderezas mesa delante de mí, pero dice en presencia de mis angustiadores. Y la palabra angustiador ahí es aquello que me roba la paz, es aquello que viene para vamos a decir, para decirme, para reírse en mi cara y decirme, tú no eres tan digna como pareces. Y en este momento para mí esa palabra tiene muchísima importancia y muchísima relevancia, porque proféticamente, Luis, estamos en un momento donde, y lo decíamos en la serie pasada, cuando Jacob regresa de Padán Aram, por más de 20 años, de la casa de Labán, y llega a Peniel y se queda solo. Este hombre tiene que enfrentar 3 enemigos. El primer enemigo era Esaú, era su pasado. Y quiero que la gente que nos está oyendo pueda entender algo, porque proféticamente, en este momento, esos son los enemigos que estamos enfrentando. Escúcheme. Esaú representa el enemigo del pasado. Exacto. Esaú viene en una manifestación de hermanos. Hermanos del pasado que rompieron relaciones. Escúchame en el nombre de Jesús. Quiero decir que en este momento el Señor me está entregando esta revelación. Entonces, Esaú
En el momento porque Jacob tenía que llegar a Peniel y ser confrontado ahora con el rostro de Dios, ya no Betel, donde mira desde el sueño. Ajá. Y dice casa de Dios, puerta del cielo, y recibe una consolación, sino que tiene que ser confrontado con el rostro de Dios, porque a pesar del trato de Dios por 21 años, había algo que establecer en la vida de Jacob, y era definitivamente el nombre, Israel. El cambio completo, el paradigma completo había que cambiar. Pero el enemigo, ese primer enemigo a quien él cree que tenía que enfrentar y que podía quitarle todo, era el enemigo del pasado. Y hay gente que en el pasado nos ha enfrentado de muchas maneras. Ha roto iglesias, ha robado, ha calumniado, ¿ok? Eso es Esaú. Un enemigo que va pisándonos los talones, que es Labán, y decíamos en ese estudio que representaba un sistema religioso que impide que la revelación presente del Señor se establezca. Sí, no está interesado en que Cristo sea revelado de una forma nueva. Porque él quiere vivir de la unción que hay en las manos del ungido, pero no le permite caminar a lo nuevo. Y por eso es que hay que huir de ese sistema babilónico, ¿verdad? De esa iglesia babilónica. Pero el tercer enemigo era Jacob mismo. Eran los temores que habían en él. Jacob por muchos años se quedó sin familia. Jacob se quedó solo. Wow, estamos por terminar. Y esa noche él tuvo que enfrentar, antes de poder enfrentar a Esaú y antes de poder enfrentar a Labán, se enfrentó consigo mismo. Y yo creo que proféticamente estamos allí. Estamos en un momento donde el Señor está preparando la mesa, ha preparado una palabra para nosotros, pero esa palabra tiene que ver con nuestra identidad para poder enfrentar nuestros temores. Amén, amén, amén. Entonces, cuando estamos manejando esto, y por eso tienen que ver las dos combinadas, comemos del pan, que es Cristo, y recibimos una piedrecita. La piedrecita tiene que ver con lo que dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas para formar y hacer una habitación para Dios. Entonces, estamos en esto, somos la piedra con una función específica, con un nombre específico, con un propósito específico, para que la gloria de Dios se manifieste y podamos ver descender a través de nosotros la gloria de Dios y ser la puerta de bendición, la puerta de oportunidad, para que mucha gente reciba la verdad de Jesucristo en una forma como nunca lo había recibido antes. Amén. Una forma a tal que Jesucristo sea una realidad a todo aquel que esté cerca de uno. Amén. Terminamos, pero no terminamos la serie. Y queremos invitar a nuestra audiencia a que pueda compartir con nosotros. Todavía tenemos varios temas en esta serie, una revelación de Cristo para estos últimos tiempos, y creo que lo vamos a retomar desde aquí. Luis, queremos invitarte, allí está en pantalla también nuestro número de teléfono, puedes llamarnos, hay gente esperando por ti para declarar bendición sobre tu vida, y también está nuestra dirección para que nos visites. Queremos bendecirte, te esperamos en nuestro próximo programa, que el Señor te bendiga y te guarde.